Hola, alma hermosa, antes de que esta semana comience, tu ángel guardián necesita que leas esto, no mañana, ahora, porque lo que está a punto de llegar en los próximos 7 días depende directamente de lo que decidas sentir esta noche. Escribe ahora en los comentarios: esta semana es mía. No porque todo esté resuelto, sino porque declararlo esta noche es la diferencia entre una semana que te pasa por encima y una semana que tú construyes. Hazlo ahora y sigue leyendo. Tu ángel observa algo que tú no puedes ver desde donde estás. Él ve la semana que está frente a ti y necesita decirte algo que va a cambiar completamente la forma en que la vas a vivir. La mayoría de las personas entra el lunes cargando el peso del domingo, con la ansiedad de lo que viene, con el cansancio de lo que fue, con la lista interminable de lo que falta. Y entonces, la semana comienza derrotada antes de empezar. No porque la vida sea cruel, sino porque entraron al campo de batalla sin armadura. Tu ángel no vino esta noche para darte motivación vacía, vino para darte una verdad que cambia todo. La semana que estás a punto de vivir ya existe en el plano energético, ya está escrita en sus posibilidades. Y tú tienes el poder de determinar cuál de esas posibilidades se va a manifestar, no con lo que hagas mañana por la mañana, sino con lo que sientas esta noche antes de cerrar los ojos. Los que logran semanas extraordinarias no son los más talentosos, no son los más disciplinados, son los que entraron al lunes con una frecuencia diferente, con la certeza tranquila de quien ya sabe que algo bueno está en camino, con la apertura de quien está listo para recibir lo inesperado. Y aquí está lo que tu ángel necesita que entiendas esta noche. Hay algo específico que está preparado para ti en esta semana. Una puerta, una conversación, una oportunidad, un encuentro, algo que no estaba en tus planes, pero que el universo lleva tiempo preparando. Y ese algo solo puede llegar si tú entras a la semana con el canal abierto. El problema no es que no llegue, el problema es que casi siempre llega disfrazado, llega como una llamada inesperada, como un problema que en realidad es una redirección, como una pérdida que en realidad es un espacio que se abre. Y quien entra a la semana con la mente cerrada, con la frecuencia del cansancio y la ansiedad, no lo reconoce cuando aparece. Tu ángel vino esta noche para afinar tu frecuencia, para que cuando llegue, y va a llegar, tú estés listo para verlo. Pero existe algo que necesitas soltar antes de que esta semana comience. Algo que estás cargando que no es tuyo. El peso de la semana pasada, las conversaciones que salieron mal, las expectativas que no se cumplieron, los planes que no funcionaron. Todo eso pertenece al ciclo que acaba de cerrar. Y si lo llevas contigo al nuevo ciclo, lo único que vas a hacer es repetir el patrón. Esta noche es el corte. Este momento es el límite entre lo que fue y lo que puede ser. Tu ángel no te pide que finjas que todo está bien. Te pide algo mucho más poderoso. Que elijas conscientemente con qué frecuencia vas a entrar a los próximos 7 días. A partir de hoy, 3 cosas deben estar claras dentro de ti. Primera, esta semana no es continuación de la anterior. Es un campo completamente nuevo, con nuevas posibilidades, nuevas energías y nuevas puertas. Lo que no funcionó la semana pasada no determina lo que puede funcionar en esta. El universo no acumula errores, él acumula aprendizajes, y cada aprendizaje de la semana que pasó es exactamente la preparación que necesitabas para lo que está llegando ahora. Segunda, tu ángel ya está trabajando en esta semana. Mientras tú dormías, mientras dudabas, mientras te preguntabas si algo va a cambiar algún día, él ya estaba moviendo piezas, alineando encuentros,
preparando el terreno. El 888 que llegó a ti hoy es la confirmación de que algo está en movimiento, que el trabajo invisible ya está hecho. Lo único que falta es que tú entres a la semana dispuesto a recibir lo que ya fue preparado. Tercera, lo extraordinario casi nunca llega en los momentos que esperas. Llega en el martes ordinario, en la conversación que no tenías planeada, en el correo que aparece cuando ya habías perdido la esperanza. Por eso la actitud con la que entras a cada día de esta semana importa más de lo que crees. El universo no tiene horarios fijos, tiene momentos, y los momentos llegan para quienes están presentes y abiertos, no para quienes están distraídos por el peso de lo que no pudo ser. Antes de terminar, tu ángel tiene un último mensaje para ti. Si llegaste hasta aquí esta noche, no fue casualidad. Fuiste elegido para recibir este aviso, porque esta semana tiene algo específico reservado para ti. Algo que no puedes ver aún, algo que el universo preparó con cuidado. Y tu ángel necesitaba que entrases a esta semana sabiendo eso, para que cuando llegue lo reconozcas, para que no lo dejes pasar, para que estés listo. Ahora coloca una mano en tu corazón, respira profundo 3 veces y repite con total convicción: suelto la semana que fue, abro los brazos a la que viene, estoy listo para recibir lo que mi ángel ya preparó para mí. Esta semana es tuya, tu ángel ya lo sabe, ahora tú también lo sabes. Besos de luz. Namaste.